La deuda no comienza cuando firmas un contrato. Comienza mucho antes. Empieza en la mente, en la idea de que el presente es insuficiente, en la sensación de que necesitas algo ahora para sentirte completo. La deuda no es financiera, es existencial. Es el deseo de adelantar una vida que aún no construiste y pagarla después con tiempo que todavía no viviste. Por eso no pesa en el bolsillo primero, pesa en la conciencia. Cuando te endeudas, no compras un objeto, compras una obligación futura, un compromiso silencioso, un acuerdo con alguien que aún no eres. Prometes horas que todavía no existen, decisiones que todavía no tomas, energía que aún no has generado. Y lo haces sin saber quién serás mañana. Eso es lo verdaderamente peligroso de la deuda, no el interés, sino la incertidumbre que normalizamos. La deuda cambia la forma en que piensas, no de inmediato, lo hace despacio. Empieza reduciendo tus opciones, luego tu margen de error, después tu capacidad de decir no, hasta que un día te das cuenta de que decides distinto. No eliges lo mejor, eliges lo que te permite seguir pagando. Y sin notarlo, tu futuro se vuelve reactivo. El sistema no necesita cadenas visibles, necesita compromisos a largo plazo. Personas que ya no pueden detenerse, que no pueden fallar, que no pueden arriesgar, porque deben. La deuda convierte la estabilidad en prioridad, y la estabilidad mata la libertad. No porque sea mala, sino porque se vuelve obligatoria, y lo obligatorio nunca es libre. La mayoría no se endeuda por necesidad real, se endeuda por presión invisible, por comparación, por estatus, por miedo a quedarse atrás. La deuda se disfraza de progreso, te hace sentir que avanzas, cuando en realidad solo te mueves más rápido, pero en la misma dirección. La deuda no te lleva a otro lugar, te ata más fuerte al lugar donde ya estabas. Endeudarte se siente bien al inicio, porque alivia una tensión interna, la de no tener, la de no ser, la de no estar a la altura. Pero ese alivio es temporal. Después llega el peso, la obligación, la repetición, y entonces trabajas para sostener decisiones pasadas, no para construir decisiones nuevas. La deuda altera tu relación con el tiempo. El presente deja de ser un espacio de creación, se vuelve un espacio de pago. El futuro deja de ser posibilidad, se vuelve calendario, fechas, cuotas, compromisos. Cuando el tiempo ya está vendido, la creatividad se reduce, y sin creatividad no hay expansión. Muchos confunden deuda con crecimiento. Creen que deber es avanzar, que comprometerse es madurar. Pero no toda deuda es inversión, y no todo compromiso construye. Algunos solo aplazan preguntas importantes. ¿Quién quiero ser? ¿Para qué necesito esto? ¿Estoy construyendo o solo calmando una ansiedad? La deuda evita estas preguntas, porque responderlas incomoda más que pagar. El problema no es deber dinero, el problema es deberte a ti mismo, a una versión futura que aún no existe, a una vida que todavía no diseñaste. La deuda te obliga a ser coherente con un pasado que quizá ya superaste. Te impide cambiar rápido, te vuelve predecible, y un ser humano predecible es fácil de administrar. Por eso la deuda no es casual, es estructural. Entender la deuda no te hace extremista, te hace consciente. Te permite ver cuándo un compromiso construye y cuándo solo limita. Porque no toda deuda es mala, pero toda deuda debe ser entendida, no desde el miedo, sino desde la soberanía. La verdadera libertad no es no deber nada, es no comprometer tu tiempo a ciegas. Este video no busca que pagues tus deudas, busca que entiendas qué representan, porque cuando entiendes el significado, el comportamiento cambia solo. La deuda deja de ser tentación, deja de ser escape, y se convierte en una decisión consciente. Y una decisión consciente nunca esclaviza. Si sigues escuchando, vas a empezar a ver la deuda de otra forma.
La deuda no solo condiciona lo que haces, condiciona lo que te permites imaginar. Cuando sabes que debes, tu mente reduce el horizonte. Piensas en semanas, no en años, en pagos, no en proyectos. La deuda acorta el tiempo psicológico, y una mente que solo ve corto plazo pierde la capacidad de construir algo grande, no porque no tenga talento, sino porque vive atrapada en la urgencia. El endeudado aprende a evitar el silencio, porque en el silencio aparecen preguntas incómodas. ¿Por qué acepté esto? ¿Para qué necesitaba tanto? ¿A quién estaba tratando de impresionar? La deuda ocupa el espacio mental que debería usarse para pensar con claridad. Por eso, el ruido se vuelve adicción. Más trabajo, más distracción, menos reflexión. La deuda redefine el valor del dinero. Ya no es herramienta, es amenaza. Cada gasto se siente como culpa, cada ingreso como alivio. Y vivir entre culpa y alivio no es vivir, es resistir. El dinero deja de servirte, empieza a exigirte, y cuando algo te exige constantemente, termina gobernándote. Muchos creen que la deuda es una etapa, algo temporal, un sacrificio necesario. Pero lo temporal se vuelve permanente cuando no se cuestiona. Las personas se acostumbran a deber, normalizan la presión, aprenden a vivir con ella. Y lo más peligroso de la deuda no es que te apriete, es que deja de doler. La deuda también cambia tu relación con el riesgo. No te vuelves más valiente, te vuelves más conservador. Evitas decisiones que podrían fallar, aunque también podrían liberarte. Prefieres lo seguro, aunque te desgaste, porque el error ya no es aprendizaje, es amenaza. Y cuando el error no es permitido, el crecimiento se detiene. Hay una diferencia profunda entre compromiso y atadura. El compromiso nace de una decisión consciente. La atadura nace de una urgencia emocional. La deuda suele nacer de la segunda. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a esperar, a postergar, a tolerar la incomodidad del todavía no. La deuda ofrece alivio inmediato a cambio de obediencia futura. El sistema ama a quien debe, porque quien debe necesita estabilidad, y quien necesita estabilidad es fácil de predecir. Cumple horarios, acepta condiciones, evita conflictos, no porque sea cobarde, sino porque no puede fallar. La deuda no requiere fuerza, solo continuidad, y la continuidad sin cuestionamiento es la base de cualquier estructura rígida. Cuando observas la deuda con honestidad, ves que no siempre se trata de dinero. A veces es miedo a quedarse atrás, o miedo a ser distinto, o miedo a reconocer límites. La deuda te permite aparentar progreso sin transformar nada por dentro. Te da una sensación de avance, mientras te mantiene en el mismo lugar. Por eso es tan seductora y tan peligrosa. Salir de la deuda no empieza con un pago. Empieza con una pausa, con la capacidad de detenerte y observar sin justificarte. Preguntarte qué función cumple en tu vida, qué emoción anestesia, qué vacío intenta llenar. Sin juicio, sin culpa, porque mientras luchas contra la deuda, sigues atrapado en ella. Cuando la entiendes, empieza a perder poder. La deuda no te define, pero sí revela cómo te relacionas con el deseo, con la espera, con el control, con el tiempo. Por eso entenderla es tan importante, no para eliminarla a toda costa, sino para recuperar soberanía. Porque el verdadero problema no es deber dinero, es no saber por qué debes. Y cuando descubres ese por qué, la deuda deja de ser un destino, se convierte en una lección. La deuda pierde poder cuando deja de ser automática, cuando ya no decides desde la prisa, cuando aprendes a quedarte con la incomodidad del deseo no satisfecho. Ese momento es clave, porque ahí se separan dos caminos, el de quien necesita aliviarse y el de quien puede esperar. Esperar no es resignarse,
Es elegir conscientemente no hipotecar el futuro. Y esa capacidad es una forma de riqueza invisible. No toda deuda es destructiva, pero toda deuda exige claridad. Debe responder a una visión, no a una emoción. Debe construir más opciones, no reducirlas. Debe ampliar tu margen de maniobra, no cerrarlo. Cuando una deuda te vuelve más flexible, puede ser una herramienta. Cuando te vuelve rígido, se convierte en una jaula silenciosa. La mayoría de las personas no mide la deuda en dinero, la mide en cuotas, en pagos mensuales, en si alcanza o no alcanza. Pero esa no es la medida real. La medida real es mental. ¿Cuánta presión agrega a tus decisiones? ¿Cuánto limita tu capacidad de decir no? ¿Cuánto condiciona tu tranquilidad? Porque el costo más alto de la deuda no aparece en el estado de cuenta. Aparece en la forma en que vives. Cuando debes, el futuro se vuelve predecible, y la predictibilidad puede parecer seguridad, pero también es estancamiento. La vida creativa necesita espacio, tiempo sin asignar, energía sin dueño. La deuda ocupa ese espacio antes de que exista. Por eso muchas personas sienten que viven ocupadas, pero no avanzan. Están cumpliendo, no construyendo. Liberarte de la lógica de la deuda no es huir del mundo. Es aprender a elegir mejor, a diferenciar entre lo que deseas y lo que realmente necesitas. A no confundir progreso con acumulación. A no confundir movimiento con dirección. Cuando haces ese cambio interno, tu relación con el dinero se transforma. Ya no corres detrás de él, lo colocas en su lugar. Y cuando algo ocupa su lugar correcto, deja de dominarte. La verdadera independencia no es financiera, es mental. Es la capacidad de decidir sin urgencia, de actuar sin presión constante, de construir sin miedo a perderlo todo. La deuda mal entendida roba eso. La deuda bien observada te lo devuelve, porque te obliga a mirar de frente cómo tomas decisiones, desde dónde eliges, y a quién estás tratando de complacer. Este no es un llamado a vivir sin compromisos, es un llamado a comprometerte con intención. A no prometer tiempo que no comprendes, a no firmar decisiones que no has pensado, a no confundir comodidad con bienestar. La deuda deja de ser peligrosa cuando deja de ser inconsciente. Y la conciencia es siempre el primer acto de libertad. No importa cuánto debas, importa cuánto entiendes lo que debes y por qué. Cuando entiendes la deuda, algo cambia. Ya no se siente como castigo, ni como solución. Se siente como información. Y la información bien interpretada te permite rediseñar tu forma de vivir, no desde la culpa, no desde el miedo, sino desde la responsabilidad tranquila. Esa es la base de cualquier arquitectura sólida, también en el dinero, también en la vida. Este video no termina aquí, porque la deuda no es el final del problema. Es una señal, una consecuencia, un síntoma. Entenderla es el primer paso para recuperar el control del tiempo, de las decisiones y de la dirección de tu vida. No para deber menos, sino para deberte menos a decisiones que no elegiste con conciencia. Ahí empieza la verdadera libertad.